Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Edinson Varela Cáceres y hoy les voy a presentar eh, mi trabajo final de máster titulado La capacidad de ejercicio en los niños y adolescentes con especial referencia al derecho español y venezolano. Eh, en un principio quiero destacar que la idea de escribir esta tesis se centró o tiene su origen en las clases que se recibieron, por cuanto los profesores desde un principio destacaron de manera particular que los niños y adolescentes, según el ordenamiento jurídico español y las normas autonómicas, tenían bastante incidencia en el desarrollo de sus derechos, lo cual obviamente está relacionado directamente con la capacidad de ejercicio. Ello generó una inquietud de examinar estas normas y de relacionarlas tanto en un análisis específico del derecho español como también del derecho venezolano y de la doctrina venezolana. Ello es muy evidente por cuanto el interés de estudiar el derecho español pues se relaciona con el lugar donde estamos cursando el máster, y además de la influencia que tiene ese ordenamiento en toda Latinoamérica. Igualmente, en el caso venezolano, por cuanto allí es donde ejercemos nuestra profesión. Entonces, la pertinencia era evidente. Ahora bien, una vez ideada la, la idea, valga la redundancia, de diseñar esta investigación, lo primero que hicimos fue delimitarla y por hecho la suscribimos o la delimitamos, la circunscribimos a una investigación de corte descriptiva, por cuanto nuestro interés fundamental era ubicar las normas jurídicas que desarrollan este tema de la capacidad natural en los niños y adolescentes y este, plantear cuál era su desarrollo en los ordenamientos jurídicos estudiados y obviamente ponderando la influencia de la Convención sobre los derechos del niño. Este, bajo esas premisas se nos diseñamos unas interrogantes que consideramos necesario aclarar. Ellas son fundamentalmente cuál era la influencia o en qué consistía la influencia de la Convención sobre Derechos del Niño en esta temática. Eh, Consideramos que era relevante analizar el texto por cuanto el mismo ha sido ratificado por muchos países y obviamente Venezuela y España también lo hicieron en su oportunidad, y se parte de la concepción de que este texto ha influido de manera significativa en esta temática. También nos planteábamos cuál había sido la recepción en específico de esta tesis de la capacidad natural tanto en el ordenamiento jurídico venezolano como en el ordenamiento jurídico español. Y también quisimos destacar cuál había sido la aplicación en cuanto a los derechos fundamentales. Y después, en el producto de la investigación, vimos que no solamente se limitó a los derechos de la personalidad, sino que también tocó otros derechos de corte incluso económico, como el derecho a los contratos, como se puede perfectamente leer del texto de la investigación. Ahora bien, una vez planteadas estas interrogantes, diseñamos una tesis con 4 capítulos. El primero, de corte fundamentalmente pedagógico y teórico, ¿verdad? En el cual desarrollamos los conceptos básicos que son fundamentales para poder cumplir con nuestra misión, que es entender o explicar la capacidad de ejercicio en los niños y adolescentes. En ese sentido, delimitamos el concepto de capacidad, su clasificación tradicional, que es capacidad de ejercicio, capacidad de goce, y nos enfocamos en los distintos tipos de capacidad de ejercicio. Posteriormente, desarrollamos otro capítulo en el cual
lo que quisimos fue identificar cuáles eran los modelos en materia de capacidad que han existido desde la codificación, ¿verdad? Es decir, desde que existe la codificación, que surge con el Código Civil francés o Código de Napoleón en 1804, hay una tendencia bastante clara de establecer un modelo que nosotros denominamos, ¿verdad? Modelo decimonónico, tradicional o codificado, en el cual se parte de unas premisas fundamentales como son señalar la incapacidad plena de los niños y adolescentes o de los menores de edad, condicionar la capacidad exclusivamente a un elemento objetivo como es la edad, y establecer un modelo centrado en limitaciones. Igualmente, del análisis de la convención y las fuentes que analizamos, pudimos identificar que a raíz de la Convención sobre los Derechos del Niño se empieza a perfilar un modelo totalmente distinto que hemos denominado modelo convencional, por cuanto tiene su fuerte medular en el texto de la Convención. Y ese modelo parte de otras premisas. Es un modelo que nos indica que el niño o el adolescente tiene capacidad limitada o capacidad o semicapacidad, ¿verdad? Parte de un criterio subjetivo donde se pondera la madurez, ¿verdad? Y de acuerdo a ella se determina si el niño o el adolescente puede ejercer de manera directa sus derechos, lo cual no es otra cosa que de reconocerle capacidad de ejercicio. Efectivamente, del análisis del texto de la Convención y de otros instrumentos que la desarrollan, pudimos identificar normas específicas que de manera sutil desarrollan el texto, en el texto de la Convención, desarrollan la tesis de la capacidad natural. Y con ello probar que efectivamente esta tesis tiene un soporte legal, por decirlo de alguna forma, en el sentido que la convención ha sido suscrita por los países estudiados, que en este caso es España y Venezuela, y se ha incorporado en el derecho interno como tratado y además desarrollado en leyes especiales, como en el caso de Venezuela la Ley Orgánica para Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y en el caso español a través de la Ley de Protección del Menor. Una vez delimitado la existencia de estos dos modelos y cuál es el modelo actualmente imperante, nos correspondió hacer un análisis específico de cada uno de estos ordenamientos jurídicos que hemos señalado, y por eso identificamos las normas del derecho interno español, ¿verdad? Fundamentalmente en el ámbito nacional, que abogan en favor de la tesis de la capacidad natural y que desarrollan el texto de la Convención. Y así encontramos normas en el propio Código Civil que a través de sus diversas reformas ha incorporado de manera sutil en materia de derecho de la personalidad, incluso algunas excepciones en materia contractual, y en algunas normas de ejercicios procesales, derechos donde se pondera la madurez como criterio. Y ello nos llevó a hacer un análisis también de unos tipos de derechos, y por eso analizamos desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista procesal cuál había sido en estos grandes sectores